Hola, bienvenidos una vez más. Esta semana les voy a hablar de los libros que leí en la segunda mitad del mes de febrero. A la primera mitad ya la subí la semana pasada, les hablé de 5 libros. Si todavía no vieron ese video, no pasa nada, lo van a ver al final. Les voy a dejar el link por aquí abajo. Pero esta semana les voy a hablar de la segunda mitad, les voy a hablar de 6 libros más. Y en esta parte tuve el primer 5 estrellas del 2021, perdón. Así que, bueno, eso. Yo que ustedes me quedo hasta el final. Bueno, el primer libro del que les voy a hablar es Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañer. Llegué a esta novela por recomendación de Priscila del canal Estos no son libros. Y esta es una novela de ciencia ficción especulativa que va sobre esta nueva realidad en donde la muerte ya no es definitiva, porque uno tiene la posibilidad de que trasladen la mente de uno cuando muere al internet y vivir ahí en flotación, en una especie de red social hasta que alguien, tu familia o quien sea, consiga un cuerpo para que a vos te trasladen otra vez acá, a la realidad, digamos. Y lo que el autor hace en estas pocas páginas es contarnos más o menos cómo funcionaría esta realidad, cómo es cómo funciona básicamente, cuáles son las reglas y el impacto que esto tiene en la sociedad, con esta nueva visión de la inmortalidad posible, cómo se generan vínculos, cómo se forman, cómo se mantienen, también cómo esto impacta a nivel económico, a nivel político, religioso, pues la muerte deja de existir, entonces es como que las religiones tienen que ponerse al día con los avances, digamos, de la tecnología y tal. Habla acerca de las posturas de diferentes religiones, habla acerca también de qué pasa con la gente que no puede permitirse acceder a este servicio, habla del mercado negro, en sí es como que va explorando un montón de situaciones o preguntas que pueden surgir ante esta nueva realidad, ¿no? Y lo hace a través de un personaje, de un señor que reviven en el cuerpo de una mujer. Y lo seguimos desde el momento en el que él se despierta y tal, a través de su visión de lo que va siguiendo. ¿Qué es lo que no me gustó de este libro? Que fue muy corto. Nada más, porque me parece una idea genial, muy bien escrita, muy sólida, con unas reglas muy reales. O sea, en un momento vos empezás a considerar que esto pueda llegar a suceder eventualmente, pero siento que fue eso, que fue muy corto, que por cada pregunta que respondía había muchas más que surgían y que no las iba respondiendo. Y nada de eso, siento que el autor un día tuvo esta idea genial y se sentó y escribió todo lo que pudo en 100 páginas y quedó ahí nada más. Me quedo con las ganas de que hubiera escrito una historia con un argumento, con un plot, con personajes y que lo vaya desarrollando, porque siento que tiene un montón para explotar con esa realidad que imaginó. Es un muy buen libro, es una muy buena experiencia y lo leí hace 15 días y todavía sigo pensando en esa historia. Después leí Las que estamos muertas de Namina Forna y es el primer libro de una trilogía de fantasía juvenil que está basada en culturas del oeste de África. La historia está contada por Deka, nuestra protagonista, que es una adolescente que está por atravesar el ritual de los 16 años, en donde si ella le cortan y corre sangre roja significa que es pura, y si corre sangre dorada significa que es impura. Ella por supuesto tiene sangre dorada, entonces tiene dos opciones: o la matan o se une al ejército del emperador, que es un ejército formado por todas estas chicas que tienen sangre dorada para que defiendan a las aldeas de unos monstruos gigantes que aparecen de vez en cuando y destrozan todo. Así que tiene estas dos opciones nuestra protagonista. Es un libro que me gustó muchísimo por el argumento, por cómo está
creado el world building, el mundo, sus reglas, sus costumbres y sobre el comentario social que va haciendo la autora, porque estamos hablando de una sociedad muy patriarcal y cómo estas chicas hacen lo que pueden para hacerle frente a ese sistema. Tiene mucho de sororidad, de amistad entre mujeres y de mucha unión y de muchos mensajes muy copados, geniales, muy buenos. O sea, me parece una fantasía feminista muy bien hecha. Pero, ¿qué es lo que pasa? A nivel narrativo es muy mala. Tiene un muy buen argumento, pero la forma en la que está ejecutada es tiene un tono muy amateur, muy de primera novela, muy de estructura de trilogías de allá del 2010, donde hay cosas muy tiradas de los pelos y la construcción de los personajes es muy rari, el romance muy cringy y no, la verdad es que es como que me gusta mucho la historia por lo que representa a nivel industria editorial sobre cómo se están abriendo las puertas para escribir sobre otro tipo de fantasía y porque siento que el concepto, las reglas, ese world building tiene mucho de interesante, mucho de que querés saber de qué va, cómo funciona y a nivel también de acción está muy bien hecho, es muy entretenido, tiene unas escenas geniales, unos giros, unas revelaciones y todo lo que vos quieras. Pero sigue teniendo ahí muchas cosas para revisar que vos decís cómo esto no lo vieron antes o por qué decidieron soltarlo así. Pero bueno, está acá ofreciéndote algo nuevo y eso es lo que yo valoro y es con lo que yo elijo quedarme. Veremos cómo sigue esto en el segundo libro que saldrá creo que el año que viene. Después leí La perra de Pilar Quintana. Esta novela sigue la historia de una mujer que adopta a una perrita y cómo esta mujer vuelca en esta perrita muchas cosas. Y a partir de ahí es como que empezamos a conocer un poco más de ella, sobre la maternidad frustrada, que no pudo tener hijos, y también seguimos un poco lo que es un trauma de ella, de la infancia, y la relación con su marido, sobre cómo va volcando muchas cosas en esta perra, y con el correr de los meses, cómo va mutando esta relación con esta perra, y nada, eso. A ver, el libro no me gustó. ¿Viste cuando entendés qué es lo que quiso decir la autora, pero al mismo tiempo te da igual o no hay conexión con lo que sucede o con el personaje o no entendés cuál fue el punto de todo esto más allá de, bueno, me mostraste a este personaje emocionalmente inestable que fue de punto A a punto B, pero a mí me dejó muy frío, hasta incluso con enojo por el hecho de que siento que recurrió a violencias por el simple hecho de querer ser transgresora, qué sé yo, la verdad es que no, este tipo de narrativa, este tipo de historias no me gustan, encima hay como un boom de escritoras, sobre todo que publican este tipo de libros acá en Latinoamérica, y bueno, y yo en lo personal no le veo lo interesante o lo... Sé que hay mucha gente que sí, y es por eso que tienen mucho éxito estas novelas, pero a mí lo que puedo rescatar y que me gustó mucho fue la descripción de el lugar, la ambientación, el setting ahí en este pueblo de Colombia costero, ahí en los acantilados y toda la selva y todo eso. Es como que me gustó mucho dónde estaba situado, pero la historia que estaba pasando ahí era como, no fue para mí. Después leí una novela gráfica que se llama Nimona, escrito por Noel Stevenson, que es una novela muy cortita, muy bonita, que va sobre un villano al que un día le aparece una niña, una adolescente, que se llama Nimona,
que tiene como la habilidad de transformarse en el ser vivo que ella quiera a voluntad. Y ella insiste en que ella quiere ser su ayudante, su secuaz, su lo que sea, porque ella quiere hacer maldades también con el villano. Y bueno, la historia va sobre ellos dos y sobre cómo su enemigo principal va a ser un instituto, una sociedad, una institución que vendría a ser como un gobierno o algo así. Y ellos quieren desbaratarle todos los planes y en este instituto está el héroe. Y nada, va sobre también un poco la rivalidad entre héroe y villano y eso. Es una historia muy cortita, muy divertida, es muy chistosa, pero también tiene sus momentos enternecedores. Explora al villano o a la figura del villano desde otro ángulo y me parece interesante. Lo único que no me gustó es que el final me pareció muy apresurado y que no se animaron a explorar del todo la relación entre el héroe y el villano, o sea, la historia personal de ellos y nada, es como que queda ahí. Es un poco queerbaiting, pero a la vez no sé si son canon o no, pero o qué, pero bueno, fue muy tibio todo ahí lo que hicieron con estos dos personajes, pero me encantó, me gustó mucho. Y ahora el disclaimer de todos los videos. Los libros de los que voy a hablar hasta el final todavía no están en español, así que si se quieren ir los entiendo porque hay gente que no quiere escucharme hablar de libros que no saben si van a poder leer o no, pero antes de que se vayan suscríbanse porque es gratis y me van a ayudar un montón y bueno, si se quieren quedar también están invitados, que no pasa nada. Bueno, este mes también leí Olive Juice de TJ Klune y leí este libro porque estoy queriendo amigarme con este señor y con este libro es como que hicimos un poco las paces. Esta novela es una novelita corta que va sobre dos señores. Seguimos todo el momento desde que este señor llega al restaurante y se sienta a esperar a este otro señor que fue quien lo citó. Nosotros nos damos cuenta de que hay mucha tensión, de que hay mucha expectativa, de que se están por encontrar después de muchos meses y que pasó algo, o sea, por algo ellos estuvieron separados mucho tiempo. Y a medida que va transcurriendo la historia, nosotros nos vamos a enterar de cuál es la naturaleza del vínculo de estas dos personas, qué fue lo que sucedió. Hay mucha angustia, hay mucho mucho ahí que vos sabés que va a suceder y que se va a desatar en esa cena. Y eso es todo lo que les puedo decir porque la intención, la idea, el chiste del libro es que uno lo lea así. Y es por eso que mucho no se puede destripar la historia, para que la experiencia sea otra, porque realmente es toda una experiencia emocional. Aún así, yo creo que el momento más impactante, una revelación muy importante de la historia en donde terminás de entender y de unir cabos acerca de por qué tanta angustia, puede llegar a ser como muy triggering para algunas personas, puede ser como muy impactante o puede afectar mucho a la sensibilidad de quien lo está leyendo, así que es spoiler, pero aún así yo lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción por si quieren saber de qué va antes de meterse a la historia, porque no todo el mundo quizás está emocionalmente preparado para leer algo así, entonces lo dejo aquí abajo. Me gustó mucho, partamos desde ahí. TJ Klune escribe muy bien. El único problema de este señor es que es muy melodramático y no sabe cuándo dejar de ser melodramático, no sabe cuándo dejar de extender el momento. Es como, bueno, ya está el impacto, no es necesario que lo extiendas tanto, y eso es algo que se ve que ya es de él, que ya está, digamos, esta cuestión de ahí del golpe bajismo. Pero por muchas razones personales a mí este libro me llegó, funcionó conmigo en particular, así que nada, eso es, prepárense porque ya les dije, es angustiante, es fuerte, es muy emocional, es todo eso, es uno de esos libros para sentarte a leer cuando querés llorar a propósito. Así que bueno, nada, les dejo, es
les dejo el dato. Y el último libro que leí es mi primer 5 estrellas en lo que va del año. En Estados Unidos el libro fue publicado como A Girl is a Body of Water. Y en el Reino Unido lo publicaron como The First Woman. Escrito por Jennifer Nansubuga Makumbi. A ver, este libro es una saga familiar, ¿sí? Está ambientado en los 70, en Uganda, en una aldea que se llama Nateta, y nuestra protagonista es una preadolescente que se llama Chirabo. Esta niña creció con sus abuelos, con sus tías, con sus primos, pero ella no sabe nada de su madre y nadie quiere decirle tampoco. Es como que el misterio, el secreto de quién fue su madre empieza a picarle a esta edad, a los 13 años más o menos. Entonces empieza a tener preguntas, empieza a ser insistente con el tema, pero nadie le hace caso. Y es más o menos en esta época en donde ella empieza a sentir que ella se divide en dos, como que hay otra Chirabo adentro de ella, que es la que le hace portarse mal, hacer cosas que no son de niñas, que le hace rebelde. Y ella siente que esta otra segunda parte, cuando ella se acuesta a dormir, se va de viaje y ella puede verse a sí misma y puede ver a su familia y sale a pasear por toda la aldea, y cuando va a amanecer vuelve a su cuerpo. Entonces ella empieza a creer que a lo mejor ella es una bruja, y a lo mejor es por eso que su mamá la dejó y por eso no quiere tener contacto con ella. Entonces hace lo que todos haríamos en su situación, que es ir a ver a la bruja de la aldea. Entonces va y le dice: mira, me pasa esto otro. Y la bruja le dice: sí, yo te creo. Lo que vos tenés en realidad son vestigios de lo que fue la primera mujer que existió. Una mujer que era independiente, rebelde y tal, pero que con el tiempo se la fue domesticando, a falta de una mejor palabra. Y empieza a tener unas conversaciones de interesantísimas con esta mujer, con esta bruja, porque ella le dice que ella le va a ayudar a deshacerse de esto siempre y cuando ella le vaya a visitar todos los días. Pero la bruja tenía su propia agenda. Y bueno, esta mujer, esta bruja, es como la némesis de la abuela de Chirabo. Y a partir de ahí, bueno, se dispara la historia para muchos lados, porque es una saga familiar. Arranca con ella a los 13 años, pero después la seguimos cuando ella deja la aldea, cuando se va a estudiar y tal. Es un viaje, es una experiencia, porque para empezar, yo, hablando de yo, ¿no? Por supuesto, conocí toda una cultura de la que yo no conocía nada. Además, estamos hablando de una saga familiar, de una cultura en donde la familia tiene otras estructuras quizás a las que nosotros estamos, las que nosotros tenemos o las que conocemos. Entonces también fue muy interesante eso, ver qué es lo que se considera familia, ¿no? Cómo entran los miembros a esa familia, a ese clan. Para mí fue una experiencia más que agradable, satisfactoria. Siento que aprendí mucho, pero sin que ese haya sido la intención del libro. Yo siento que la autora escribió un libro sobre Uganda para personas que viven en Uganda. Nosotros simplemente tuvimos la suerte de poder acceder a ese libro y leerlo desde afuera, y aún así me pareció genial. Y hasta tuve que sentarme a leer, por supuesto, con el buscador al lado, porque hay terminologías de distintas lenguas. Creo que la que más recuerdo es el Swahili, pero hay términos que aparecen y que no es que se toman el tiempo de explicártelo, simplemente están ahí y vos tenés que, bueno, fijarte de qué van o tratar de hallar el contexto y tal. Pero yo estaba tan metido en la historia que no quería perderme de nada, entonces me sentaba, buscaba, googleaba. Y otro de los aspectos más interesantes o que aborda esta novela es el feminismo. Estamos hablando de una novela que está ambientada en los 70 y a partir de ahí se extiende hacia cerca de la actualidad, pero va acerca de distintos feminismos o formas de ver el feminismo, o de cómo fue evolucionando esa visión a través de los personajes. No es una novela que se siente y te dice
o que te da una lección acerca de tal y tal cosa, sino que a través de experiencias, de escenas, de momentos, vos vas sacando conclusiones. Y pareciera a todo esto que le estoy hablando de una novela re compleja, pero es sencillísima. Es una novela, o es una autora que tenía una historia para contar y la contó, y ya está. Siento que las únicas barreras que puede llegar a tener esta novela es, para empezar, el interés por parte del lector, porque quizás, no sé, estamos hablando de una cultura o de una historia o de algo que no estamos acostumbrados a leer o que no elegiríamos a la primera. Siento que activamente uno tiene que tener ganas de leer otra cosa y a partir de ahí recién salir al mundo, a leer el mundo. Y otra cosa es, bueno, el idioma, que ya les dije que todavía no está en español, pero con un nivel medio yo creo que ya la pueden leer, porque no es una novela enrevesada, ni complicada, ni con una super prosa, ni nada, sino que es muy sencillo de leer. Es una novela larga, lo sé, pero tampoco es una novela que demande ser leída en el momento. Me llevó el mes entero leerla y, y nada, eso. No sé si le estoy haciendo justicia al libro o no. Simplemente sé que se va a quedar conmigo, que ya estoy fantaseando con releerla en físico en lo posible, y que voy a seguir leyendo a esta mujer, pero por supuesto, sé que tiene 2 novelas más y bueno, les dejo la recomendación. Mi primer 5 estrellas del 2021. Así que bueno, aquí cierro mi resumen de lecturas del mes de febrero. Espero que les haya gustado alguna de estas recomendaciones, que se lleven algunas, cuéntenme en los comentarios. Nos estamos leyendo ahí, estamos conversando ahí y nos vemos la semana que viene, el sábado que viene seguramente, en otro video. Chao.